Bien, seguimos. Avanzamos a esta segunda parte. Saludo con gusto al doctor Reinaldo Ortega, él es profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Y saludo con gusto a la maestra Pía Taracena Gout, especialista en asuntos internacionales, académica de la Universidad Iberoamericana. A ambos les agradezco su presencia esta tarde aquí en A Debate. Y les pido una opinión de un minuto 30, para hacer más dinámica esta mesa de debate. Me gustaría preguntarles, para arrancar contigo, doctor Reinaldo Ortega, ¿cómo observas, cómo ves el servicio exterior mexicano? Y no sé si coincidirás, pero cuando arrancó la administración Trump, la crisis de migración, que no digo que no se haya apagado, que siga o que se mantenga, pero me parece que en la narrativa de medios ya se estabilizó, ya bajó un poco de incertidumbre. ¿Cómo consideras, frente a esta crisis de migración del servicio, cómo está el servicio exterior mexicano? Hace un momento comentaba, bueno, es que el servicio exterior mexicano fue, en cierta manera, un grupo de burócratas que están ahí para solucionar los problemas de los mexicanos en el exterior, sobre todo en este caso en los Estados Unidos, en donde se tiene una red consular más grande. ¿Cómo la observas? ¿Cómo la sientes? ¿Está de acuerdo al reto que se tiene frente a este anuncio de deportaciones masivas? Doctor Reinaldo Ortega, adelante. Bueno, en realidad lo que se ha denominado una crisis migratoria pues tiene que ver con un fenómeno muy complejo que no es solamente responsabilidad de la Cancillería o del Servicio Exterior mexicano. Es un fenómeno que involucra a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en ese sentido, bueno, la responsabilidad del Servicio Exterior mexicano es la protección de los connacionales en los Estados Unidos y tratar de pues atender a esta a esta situación que pues se ha vuelto más compleja desde alguna perspectiva, en el sentido de que es un fenómeno que lleva pues muchos años. Es decir, la relación entre México y Estados Unidos en términos migratorios es realmente muy compleja y en parte se ha dificultado por una narrativa del presidente Trump, en el sentido de que lo ha tomado como un tema de campaña. Realmente los flujos migratorios no han cambiado de manera significativa en términos de su naturaleza en los últimos 10 años. Y en este sentido se ha convertido en un problema político porque el presidente Trump lo convirtió en un tema de su campaña presidencial. Y esta situación es lo que ha hecho mucho más complicada este punto específico que tiene que ver con la migración. Muy bien. Muy bien, maestra Pía, adelante. Sí, bueno, creo que es muy interesante, incluso con el reportaje y lo que dice ahora el maestro, es que finalmente la relación bilateral México-Estados Unidos no encuentra su cauce, porque primero, pues las acciones de Trump son distintas a los demás, y entonces los canales tradicionales, como lo que veíamos con los embajadores, pues no parece funcionar del todo. Claro que falta esperar a que llegue el embajador de Estados Unidos ya nombrado a México. Y bueno, creo que finalmente también pues el reto es, sobre todo, por mucho buen equipo que tengas, cómo poder enfrentar esta incertidumbre que maneja Donald Trump para lanzar, digamos, sus bombas, lo acabamos de ver. Y en ese sentido, cuando uno revisa, por ejemplo, todos esos embajadores que ponían como parte del destino manifiesto de Estados Unidos, había como mayor certidumbre, ¿no? Aunque sí creo que hay mensajes velados, en el sentido que los nombramientos que está haciendo sí están reforzando más los temas de seguridad y sobre todo también insistir en que la migración se vea desde la seguridad. Entonces creo que ahí están los retos mayores para México y su gobierno, para diseñar estrategias que realmente, bueno, lo ideal fuera que cambiaran la narrativa, pero eso es todavía más difícil. Estrategias que realmente puedan parar, digamos, de alguna manera, pues parar a Donald Trump en estas formas que tiene de hacer las cosas, que se antoja muy difícil.
Claro. Ahora, hablando justamente, nos hemos centrado en los embajadores de Estados Unidos en México y me gustaría en un momento también, desde su perspectiva, qué papel podría desempeñar el nuevo embajador. Ya lo adelantabas, maestra, muy enfocado a la seguridad. Pero, ¿qué papel debe de jugar el embajador de México en los Estados Unidos? En este sentido, en específico, pues el papel de Esteban Moctezuma me parece que en lo muy personal es y ha sido irrelevante a tal grado que pues el propio secretario, canciller, el secretario de Economía por un lado y el canciller por otro lado han tomado las riendas, parece ser, de esa relación. Pero, ¿qué papel debe de jugar el embajador, sea quien sea, el embajador de México en los Estados Unidos? Y voy contigo, doctor Reinaldo, adelante. Sí, bueno, el papel del embajador básicamente es defender los intereses del país, en este caso los intereses de México. La cuestión es que el nivel en el cual se están reconfigurando las relaciones entre México y Estados Unidos requiere, como está siendo el caso, de que sean los secretarios directamente quienes atiendan los temas. Es decir, no es lo mismo simplemente tratar con los temas cotidianos de una agenda bilateral muy compleja, pero que digamos que una vez que están encauzados los acuerdos centrales de los países, que reconfigurar todos los acuerdos, que en buena medida es lo que está presentando el presidente Trump, claro. No solamente con México, lo está haciendo con Canadá, lo está haciendo con la Unión Europea, etcétera, etcétera. Es decir, con China. Entonces, en ese sentido es que podemos explicar la situación del momento actual. Es por eso que, y dado la enorme asimetría y dependencia que tiene México del comercio exterior con Estados Unidos, y dado que los flujos migratorios más importantes de nuestro país también son con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos, pues eso explica que el nivel al que se tienen que discutir estos temas no es solamente a nivel del embajador, sino de los secretarios correspondientes, es decir, del canciller y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Esa es la situación. Ahora bien, si lo vemos en términos de una perspectiva histórica, los embajadores básicamente han tenido, dependiendo del contexto en el que hacen su trabajo, pues logran mejores o peores relaciones con el país. Pues hemos visto la acción desde, pues vamos a hacer muy larga la historia, desde Poinsett hasta el embajador que está actual, o el nuevo embajador Ron Johnson. Cada uno de estos va sin duda a imprimir una tónica en esa relación que puede ser que puede ser positiva. Tenemos casos de embajadores donde ha sido positiva, como fue el caso de Daniels durante el cardenismo, o incluso los acuerdos que llegó a tener Monroe con Calles. En fin, hemos tenido como relaciones muy, muy distintas dependiendo del contexto en el que se está. O sea, no es lo mismo en un momento en donde, por ejemplo, el tema principal tenía que ver con la expropiación petrolera, o el tema principal tenía que ver con Centroamérica y la Guerra Fría. Entonces, el momento histórico en buena medida también marca las posibilidades o no que tiene cada uno de los embajadores para realizar de mejor manera su trabajo. Claro. Bueno, de la oportunidad de ir a la pausa, maestra Pía, voy a ir a la pausa y, por supuesto, regreso ya con su turno. Pausa y regresamos. Bueno, estamos de vuelta y, bueno, se nos comió el tiempo, pero tenemos que hacer conclusiones. Maestra Pía, por favor, adelante su conclusión. Bueno, sí, creo que es todo un reto para cualquier embajador tratar de pues representar los intereses del país, que muchas veces también pues son los intereses del grupo que está en el poder, definidos en este caso por los sistemas presidenciales desde la presidencia. Claro. Y en realidad tienes que tener mucho acceso, por ejemplo, el embajador de México a Washington, y que te escuchen también ahí, qué canales, qué presupuesto tienes para influir realmente, tanto en el caso de Washington, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso, ¿no?
Entonces sí creo que el perfil de un embajador mexicano en Washington tiene que ser muy, muy profesional, casi que de internacionalista abogado, para poder entender todo ese teje-maneje de influencias y de danzas legislativas que es Washington, pero sobre todo creo que lo más importante es la capacidad del acceso. Y yo creo que cualquier mexicano ahorita como embajador o mexicana en la era Trump, eso va a ser muy difícil, sobre todo por la muy mala percepción que el gobierno de Estados Unidos actual tiene de este país, ¿no? Lo veíamos ayer con las declaraciones del nombramiento del nuevo director de la DEA, en que piensa que en México es un territorio donde se entrenan básicamente terroristas y criminales. Entonces sí que está difícil la situación. Sí, completamente. Y si le sumamos todos estos informes de Transparencia Internacional que hablan de México muy corrupto, imagínense cómo nos deja parado a nivel internacional. Bueno, su conclusión, doctor Reinaldo. Sí, bueno, yo creo que un punto muy importante es que el embajador no debe estar solo, sino que México debe tener una política de continua relación, no solamente con el Ejecutivo, sino también, como ya mencionó la profesora, con el Legislativo. Y en ese sentido, hace falta que desde la Embajada en México haya una mayor estructura para mantener los contactos con la clase política estadounidense y con los medios de comunicación. Creo que ha faltado desde el punto de vista de México tratar de influir en una visión y una narrativa que sea más positiva hacia la relación entre México y Estados Unidos. Hay muchos actores importantes en Estados Unidos, empresarios, entre la academia y la sociedad civil, que pueden apoyar esta imagen, y creo que eso no lo debe desaprovechar el gobierno mexicano. Muy bien, me quedo con estos dos puntos de vista. Muchísimas gracias, doctor Reinaldo. Maestra Pía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco y también le agradezco a usted que haya estado también pendiente.